Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que para mí ha sido relevante en este último tiempo y se llama Abrazando mi proceso. ¿Cuántos están abrazando su proceso, su temporada? Este tiene como título Abrazando mi proceso. Y vamos a leer Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y versículo 32. Esta es una de las oraciones lindas que tiene el Señor, probablemente una de las más lindas, y es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Así que si la encuentra, lo vamos a leer juntos. Marcos capítulo 14, desde el versículo 32 en adelante, lo vamos a leer. No sé si lo van a proyectar, si lo pueden proyectar, así que vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, por si acaso, NTV. Fueron al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo, donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo, adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Amén. Oramos. Papá, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea aplicable para nuestros tiempos, Señor, sea aplicable para nuestras vidas, Señor, y que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas en su tiempo. Dios amado, queremos que se desarrolle en nosotros hábitos, Dios mío, que tu palabra se haga viva en nosotros, papá, y nosotros podamos escuchar tu voz por medio de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra, creemos en lo que tú nos dices. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, tengo una pregunta para ustedes. ¿A cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que no hemos querido vivir, que no hemos querido pasar? ¿Han estado en alguna situación que ustedes no han querido vivir, pero la están viviendo? Situaciones que por ahí no nos gustan, nos desagradan, nos generan estrés, nos generan complicación, nos generan incluso tristeza, dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones así? A ver, levante la mano, a ver si no soy el único, que hemos estado en situaciones complicadas, en situaciones de dolor, en situaciones que uno dice,
Ojalá nunca más vivir esto, nunca más poder vivir. Algún trabajo que no te gustó, algún tiempo de enfermedad, alguna crisis familiar, alguna crisis personal. Tal vez iba todo bien en tu vida hasta que de repente se enfermaron tus padres grave, o llegó alguna deuda que no esperabas, o todo era amor en tu matrimonio hasta que llegaron los problemas, las crisis, la falta de comunicación, los cuestionamientos. Yo recuerdo muchas temporadas así, no sé ustedes, pero yo recuerdo muchas temporadas que hoy por hoy no las quisiera pasar. Una de ellas, por ejemplo, es cuando se enfermó Elías, cuando no se enfermó, cuando tuvo un accidente Elías. Esos son de esos momentos que yo digo, y con Lili no quisiéramos volver a pasar. Cuando Elías tuvo un accidente. Otra de ellas es cuando estuve sin trabajo. Y con Lili ya teníamos familia y no sabíamos de dónde nos íbamos a sustentar. No sé cuántos han pasado tiempos en donde uno dice, ojalá que esto pase rápido, que pase rápido. Lo único que uno quiere en esos momentos es que pasen rápido. Y pareciera que los momentos de satisfacción, los momentos de placer que vivimos nosotros, son los que pasan más rápido. O percibimos que pasan muy rápido los momentos de placer. Pero los momentos de dolor, los momentos de angustia, pareciera que el tiempo es tan lento, pareciera que esto dura, dura tanto. Uno dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esta temporada de crisis? Y recién llevas 2 días en crisis, ¿no? Uno dice, ¿hasta cuándo me vas a tener así? ¡Ey, son 2 días! ¿De qué soldado eres? ¿No? ¿Qué tipo de soldado eres? Pero yo recuerdo muchas etapas en mi vida así, en que hoy por hoy, a pesar de que he aprendido mucho, no sé si me gustaría volver a suceder. Y aquí nos encontramos con Jesús, que probablemente va a vivir una de las etapas más difíciles de su vida. Probablemente en el huerto del Getsemaní, que era un monte, era a los pies, a las faldas del monte de los Olivos, un huerto que se llama el huerto del Getsemaní, probablemente un huerto muy hermoso, lleno de olivos. Ahí se puede apartar el Señor y orar. Y probablemente ese fue el momento en donde tomó la decisión Jesús de decir, esto va en serio, esto va, yo tomo la decisión de ir. Él sabía que había nacido para morir. Jesús sabía que había nacido para morir. Por lo menos lo que la Biblia nos cuenta, porque hay varias etapas de la vida de Jesús en que no sale nada. Por ejemplo, sabemos acerca de su nacimiento, luego no sabemos nada de él hasta más o menos los 12 años, ¿no? Cuando se pierde en el templo, y después no volvemos a saber nada de Jesús hasta más o menos los 30 años, que es el comienzo de su ministerio. Entonces hay muchas etapas de Jesús que no se cuentan, y no sabemos si Jesús estaba seguro de que él había nacido para morir. Pero aparentemente, a los 12 años ya tenía una convicción en su corazón, aún siendo Dios, porque Dios se encarna en la persona de Jesús, pero Jesús, por amor a nosotros, se limitó a muchas cosas. Incluso se limitó a tener que aprender. Porque como Dios, siendo Dios, va a aprender. Él se limitó incluso a aprender. Porque si no, lo hubiera tenido necesidad de aprender, pero él aprendió. Él crecía en conocimiento, dice la Escritura, en estatura, pero también en conocimiento. Es decir, cuando uno crece en conocimiento, quiere decir que había un desarrollo en su aprendizaje. Por lo tanto, él se limitó a aprender aún siendo Dios. No lo podía hacer. O sea, si él hubiera gustado, hubiera ya nacido con todo el conocimiento del mundo y aún así él quiso ir aprendiendo y pasar los procesos que nosotros vivimos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué admirable eso, porque
Dios quiso vivir la misma vida que nosotros vivimos, la misma, incluso el tema del aprendizaje, incluso el tema de aprender, de crecer. Gloria al Señor por eso, ¿no? Entonces Jesús probablemente estaba pasando el momento más difícil de su vida. Sabía que ese mismo día iba a ser entregado por uno de sus discípulos y los romanos lo iban a arrestar y el pueblo judío lo iba a rechazar y lo tenían que entregar. Y lo iban a entregar para que muriera en una de las muertes probablemente más dolorosas, pero también más indignantes que habían en la época. Morir en una cruz. Era una muerte indignante. Era una muerte para los malhechores en la época. Las crucifixiones en el Imperio Romano eran para personas que habían cometido fechorías gravísimas. Porque las cruces eran expuestas para que las personas pudieran ver el poder del Imperio Romano. Entonces fue una muerte indigna, más de toda la humillación que tuvo que sufrir. Y como si eso fuera poco, los amigos, incluso los más cercanos, ¿saben cuáles son los amigos más cercanos de Jesús? Estos que nombra acá. Porque él tenía un grupo de amigos sumamente importante, pero cuando estaba con los discípulos completamente, dice la palabra que llama a Pedro, llama a Santiago y llama a Juan. Pedro, Santiago, que es Jacobo, y Juan son del grupo más cercano de Jesús, y los llama. Y le dice, vengan que tengo que orar con ustedes. Y después los deja ahí orando solo y después se va apartado, va a hacer el Señor a orar solo. Entonces, me preguntaba esto mientras leía la oración del Getsemaní. ¿Cómo debemos vivir nuestros procesos? ¿Cómo tú y yo debemos vivir nuestros procesos? El proceso que tú hoy estás viviendo, en especial aquellos procesos que no queremos vivir. ¿Qué debemos hacer en temporadas difíciles? Y les quiero compartir 3 acciones de Jesús que hicieron abrazar su proceso. 3 acciones de Jesús que podemos ver en la oración del Getsemaní que hicieron abrazar el proceso, la temporada que él estaba viviendo. Y uno de ellos, que lo primero que hizo Jesús para abrazar ese momento tan difícil de su vida, ese proceso donde una decisión de Jesús iba a marcar a la humanidad para siempre. Y lo primero que vemos en Jesús, en el versículo 32, es que Jesús oró. Fíjense, y acá hay un detalle súper interesante. Jesús, siendo Dios, tuvo la necesidad de orar. Yo me pregunto, ¿cuánto más tenemos la necesidad de orar tú y yo? Si Jesús tuvo la necesidad de orar, porque estaba pasando un momento difícil, porque Jesús no fue a orar, porque la oración del huerto del Getsemaní no fue para contarle, oye, Señor, mira, te quiero contar esto otro, quiero que sepas de mí. Lo que Jesús fue a orar es que, Señor, lo que voy a vivir en una hora más, yo no lo quiero pasar. Si fuera por mí, yo no lo paso. Ojalá esto no lo viviera. A eso fue a orar Jesús. Entonces Jesús se redujo a que incluso él necesitara de la oración. Entonces Jesús estaba convencido de que en el momento más difícil de su vida tenía que orar. Yo no sé qué recursos tú tomas cuando estás pasando en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos de crisis familiares. No sé qué recursos usas, pero la oración, déjenme decir que te puede levantar en los momentos difíciles. Jesús sabía que tenía que orar en el momento más difícil de su vida. En el versículo 38 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, el cuerpo es débil. Fíjense algo con respecto a la oración. Cuando tú dejas de orar 1 o 2 días, lo percibes tú. No sé si les ha pasado. Cuando tú dejas de orar 1 o 2 días, tú lo percibes. Cuando dejas de orar
una semana, 2 semanas, lo empieza a percibir la gente más cercana a ti. Cuando tú dejas de orar por meses, ¿sabes lo que sucede? Lo percibe todo el mundo. Todo en tu entorno lo percibe. ¿Sabes por qué? Porque tú cuando tienes un encuentro con Dios por medio de la oración, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te sana, Dios te empodera, Dios te da recursos. Es el recurso en donde nosotros adquirimos mayor fortaleza espiritual, es en la oración. Es por eso que la Escritura dice, si usted está triste, ore. Si usted está contento, cante alabanza. ¿No? Entonces de repente la Lili está en la casa, cocinando, haciendo cualquier cosa, y empieza a cantar, no le voy a decir los temas que canta, pero, pero ahí identifico, Lili está contenta. Porque cuando uno está contento, canta. Y Lili canta cuando está contenta. Pero ¿qué hacemos cuando estamos pasando momentos difíciles? Porque ahí no queremos ni cantar, ¿no? Entonces la oración es ese recurso en donde Dios te levanta, en donde Dios te tira para arriba. Y fíjense que la gente lo nota. Tú lo notas. Sincérate contigo y cuando dejas de orar, tú dices, algo está pasando conmigo. Ya no tengo tantas ganas de hacer esto, de esto otro, ya no tengo tantas ganas de estar con el Señor, de hablar de Dios, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, que se pudra todo. ¿No? Que se pudra todo. ¿No? Pero cuando nosotros vamos a la fuente inagotable, Dios te lleva, te renueva, te llena de energía, te fortalece y te da nuevos aires. Dios da aliento de vida en la oración. Y Jesús mismo lo dice. Llega al huerto, los deja un rato solos, vuelve y están muertos de sueño. Los amiguitos exclusivos de Jesús, el sector VIP de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué iban a hacer los padres de la iglesia del siglo I? Se quedan dormidos. Los padres de la iglesia del siglo I. Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Y ahí está, durmiendo el niño. Durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús los confronta y le dice, ¿no pueden aguantarse un rato y orar? Claro, era de noche. Y tal vez era entendible que se quedaran dormidos. Pero Jesús los confronta, Jesús le estaba exigiendo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se empieza a involucrar con Dios, el nivel de exigencia empieza a subir. Cuando tú te involucras con Dios, Dios te dice en un principio, Esteban, que ores 5 minutos, 2 minutos, bien, porque estás comenzando. Pero ya si llevas 5 años en el Evangelio, si llevas 10 años conociendo a Dios, ¿tú crees que Dios te va a decir, mira, esos 2 minutos están bien, ¿ah? Sigue así, te va a ir re bien. Dios va a querer que tú mejores y que te levantes y te va a confrontar y te va a decir, quiero que esos 2 minutos se conviertan en media hora, Esteban. Y no quiero hablar tanto de cuánto es lo correcto, porque uno sabe cuánto Dios te está pidiendo en pasar tiempo con Dios. No hay una hora exacta, no hay un tiempo exacto para orar con Dios, pero sí quiero decirte algo. El nivel de exigencia Dios te lo va a exigir, te lo va a ir pidiendo a medida que el tiempo va pasando. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que no seas el mismo bebé espiritual. Es por eso que nosotros nos encontramos con personas que llevan 20 años en la iglesia y siguen siendo maduras espiritualmente. Y emocionalmente no son sanas. Y es porque ellos dicen, se han conformado y han dicho, déjame hasta aquí, con esto estoy bien. Con 5 minutos que yo ahora está bien. Y con que vaya a la iglesia de vez en cuando está todo bien, déjame ahí. Pero a Pedro, a Juan y a Jacob, el Señor les exigía. ¿Saben por qué? Porque si Dios te empieza a exigir en tu vida, es porque hay un propósito maravilloso para tu vida. Hay un propósito en el cual Dios te quiere usar donde quiera que estés y hay un propósito maravilloso que va a repercutir no solamente en tu vida, sino que también va a repercutir en tu entorno, en tu círculo, en otras personas.
Es por eso que Dios te exige. Es por eso. Es por eso que Jesús los confronta. ¿Y cómo se quedan dormidos? ¿No pueden aguantar ni siquiera una hora? Les dice, oren, velen y oren para que no entren en tentación. Fíjense que aquí da una clave. Entonces nosotros a veces abrimos puertas a la tentación por falta de oración. A veces, por eso les digo que cuando dejamos de orar 1, 2, 3 días, nosotros lo notamos, porque nos hace falta algo y nos sentimos más vulnerables. Y vulnerables en el sentido de que nos sentimos más sensibles con querer pecar, con cometer errores. Así de potente es la oración. Te genera fortalezas espirituales de otro nivel. Entonces, la primera acción que Jesús hace es orar. Y quiero dejarte eso. Si tú estás pasando un proceso difícil, lo primero que debes hacer es orar. Si tú tienes que tomar una decisión difícil, una decisión que tú sabes que puede repercutir en tu vida, lo primero que tienes que hacer es orar. Y fíjense lo segundo que hace Jesús. En el versículo 33 lo dice muy claramente. Dice, y se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse. Fíjense, ¿quién comienza a afligirse? Jesús comienza a afligirse y a angustiarse profundamente. Y no solamente se aflige y se angustia, sino que Él tiene la capacidad, Jesús es un hombre que tiene la capacidad de poder comunicar lo que está sintiendo emocionalmente. Y dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús tenía una tristeza incluso de que ya no querer existir. Jesús estaba diciendo en un lenguaje más actual, yo prefiero morirme, yo prefiero no vivir esto, yo prefería prácticamente no, como lo dijeron otras personas en la Escritura, yo preferí no haber nacido, inclusive. ¿Cómo? Si ese es nuestro Dios, ¿cómo dice eso? ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Cómo dice Jesús eso? Estoy destrozado hasta la muerte. ¿Cómo mi alma está así? ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo? Déjame entenderte, ¿por qué? Y entendemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y qué maravilloso es que haya sido 100% Dios y 100% hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que más va a entender tus procesos. Dios es la persona que más va a entender tus procesos. Y Dios te dice así minuciosamente, te va a decir, yo entiendo lo que tú estás pasando. Y no te lo digo de la boca para afuera, yo entiendo porque yo también lo viví. Yo quise vivirlo para que tú entiendas que yo te comprendo el proceso, el tiempo, el periodo, la temporada que tú estás viviendo. Yo no sé cuántos creen esto, pero Dios entiende tu proceso porque Dios también lo vivió. No solamente porque es un Dios omnisciente y entiende todo. No solamente por un tema de conocimiento, sino que fue un tema experiencial. Jesús vivió. Entonces hay una cosa maravillosa aquí, y es que Jesús identificó su tristeza y la pudo hablar con otros. Esa es la segunda acción que Dios toma en un proceso. Jesús identifica sus emociones, identifica su tristeza y la pudo hablar con otros. Saben que estamos en un periodo en que muchas veces ni siquiera sabemos lo que sentimos. Estamos en un contexto así, que no sabemos, que no tenemos la capacidad de poder saber qué es lo que nos pasa. Entonces yo quiero que tú identifiques el día de hoy con qué personas cuentas. ¿Con qué personas cuentas? Jesús contaba con 3. Contaba con los 12, bueno, con 11, ¿cierto? Porque el otro ya lo había traicionado. A esta altura ya le habían entregado las monedas. Y aparte de los 11, Jesús tuvo la capacidad de a tres personas mostrarse vulnerables. Yo no sé por qué nos cuesta tanto mostrarlos vulnerables. Si a Jesús no le costó. Porque entendemos que mostrarse vulnerable parece que fuera falta de espiritualidad, pero es totalmente todo lo contrario.
Mostrarnos vulnerables ante otros es una capacidad que no todos tienen. Es una capacidad espiritual, es una capacidad de liderazgo, es una capacidad maravillosa. Y ¿saben qué? No sé cuántos le ha pasado, pero cuando a mí me ha pasado, y yo soy de las personas que no me es fácil tampoco contar todo, pero cuando yo le cuento las cosas a Lili, no sé como que uno se saca una roca de encima, ¿no? Cuando uno le cuenta algo, estoy cansado, estoy pasándolo mal, me siento triste. Pero ¿saben qué? Es importante que tú identifiques cuál es la emoción que tú estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo. Ponle nombre, ponle apellido, si pudieras, a lo que tú estás viviendo hoy. Y eso tiene que ver con conocerse. Y eso tiene que ver con conocerse a ti mismo. Y necesitamos periodos, tiempos en que te puedas conocer a ti mismo. Tienes que tener esos tiempos de meditación en donde tú puedas reflexionar acerca de lo que haces. ¿Cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Piensa, cuando te acuestes en la noche, ahí, tatán, abrigadito, piensa, ¿qué dije hoy? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, todo lo que tú hablaste en el día es parte de lo que tú eres. Es parte de lo que tú eres. Y es una manera en que nosotros podemos conocernos. Entonces yo digo, hoy día hablé mucho, Esteban. Hablé demasiado, hablé de más. Y de repente me pasa, ¿no? Yo digo, hoy día, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? ¿No? ¿Por qué hablé tanto? ¿Por qué fui tan molestoso? ¿Por qué fui tan pesado? Y yo soy de esas personas que aparte me gusta bromear, me gusta tirar la talla. Antes me pasaba mucho más. Cuando yo ingresé a los jóvenes, entré a los jóvenes, era muy molestoso. Y me daba cuenta que había gente que le molestaba mi forma de tirar talla. Eran tallas muy pesadas, muy medias negras. El humor negro, hoy mi humor está santificado, aunque no lo crean. Mi humor, en serio que mi humor está santificado, porque antes era muy pesado, muy duro con las tallas. Y eso había gente que le molestaba y yo me di cuenta. Me costó darme cuenta, pero había gente que no le gustaba mi forma de tirar chistes. Entonces cada chiste que yo le tiro hoy a ustedes están santificados por el Señor. En serio, de verdad. No, yo antes era las tallas eran durísimas. No, mejor no me quiero ni acordar de las tallas que tiraba. Entonces, Jesús no quiso estar solo cuando estuvo triste. Te quiero hacer una pregunta. ¿Identificas algunas personas con las que tú puedes contar cuando estás triste? Cuando te sientes en la tentación, cuando te sientes vulnerable. ¿Identificas algunas personas? Si tú no identificas a nadie, quiero decirte que es tiempo en que tú busques a personas de manera planificada, busques a personas que te van a hacer bien a tu vida, que no te van a juzgar, pero que te van a levantar. Porque tú puedes ser vulnerable con cualquier persona, pero van a haber personas que te van a levantar y que te van a extender una mano. Entonces muchas veces, si tú eres de las personas que identificaste que tú no tienes nadie a tu lado, es porque estás pasando un momento de soledad, un momento muy solo. Y déjame decirte que hay momentos de soledad en donde Dios te procesa, pero muchas veces la soledad es una decisión. Entonces muchas veces estamos solos por la consecuencia que ha tenido nuestra vida y nuestros actos, y es porque realmente nosotros hemos querido estar solos. Entonces muchas veces la soledad es una consecuencia de tus propias decisiones. Si tú no tienes a nadie al lado que te diga las cosas, es tiempo que tú busques a personas que puedas ser y mostrarte vulnerable. Tengo dos amigos que hoy por hoy son ministros y ellos me cuentan las luchas que están viviendo. Y son luchas que uno dice, wow, pareciera que algún ministro no pudiera vivir ese tipo de luchas, ¿no?
Siempre me acuerdo de una persona que marcó mi vida, no por lo que me dijo, sino por la forma en que se conducía a su vulnerabilidad. Diego Zaguán, ¿te acuerdas, Lili, de Diego Zaguán? Diego Zaguán fue un ex homosexual en Argentina que tiene un lindo ministerio de restauración. Qué buen fondo. Em, Señor, reprenda ese celular. Y recuerdo que estábamos en terapia con Elías, porque él es psicólogo. Fuimos a terapia nosotros por un momento difícil que estábamos pasando con Elías. Y, y recuerdo que él contesta el teléfono. Lo llaman y él contesta el teléfono. Y aparentemente le pregunta, ¿cómo estás? Esa persona. Y Diego Zaguán dice, no ha estado muy bien. He estado pasando momentos difíciles, de mucha lucha. Y él, por sus antecedentes que tenía, sabíamos qué tipo de lucha tenía. Y a mí me sorprendió porque es pastor, una persona con un ministerio de restauración muy, muy, muy grande, muy usado por Dios. Y me gustó esa sencillez y esa vulnerabilidad que tuvo frente incluso a dos desconocidos como nosotros. Maravilloso. Dios nos ayude a ser así y a poder identificar a personas. Recuerden, muchas veces la soledad es una decisión. Jesús, siendo Dios, pudo expresar sentimientos tan profundos y tan fuertes. No le importó mostrarse vulnerable. Entonces ya tenemos dos acciones. Una es que Jesús oró y la segunda es que Jesús supo identificar su tristeza y la pudo hablar con otros. Y pudo tener a personas en su entorno en donde se pudo sostener. ¿Saben por qué? Porque si tú no has tenido tiempos de crisis, porque si tú no has tenido tiempos de fracaso, déjame decirte que van a llegar esos tiempos. Van a llegar esos tiempos de crisis, van a llegar esos tiempos de fracasos. Si tú no lo has tenido todavía, entonces mucho mejor que tú tengas un entorno, un par de amigos, un par de personas que te puedan sostener. Gloria al Señor por esas personas que te sostuvieron en momentos difíciles. Yo no sé, generalmente son pocas, pero yo también le pido al Señor, Señor, yo quiero ser de esas personas que en los momentos en donde las personas están abajo, yo quiero ser de esos sostenedores. Yo quiero ser un sostenedor de cuerda, de esas personas que cuando están abajo, poder sostenerlas, poder afirmarlas, poder ayudarlos, poder estar con ellos, poder escucharlos. Gloria al Señor. Y número 3, la tercera acción que Jesús hizo para abrazar su proceso. Y esto fue un tema ya más del pensamiento. Jesús entendió que aun cuando no quería vivir ciertas situaciones, Jesús, aun cuando no quería vivir esa situación que se venía, sabía que si Dios lo permitía, era porque sería para algo mayor. Jesús entendió que aun cuando no quería vivir esta situación, sabía que si Dios lo permitía, sería para algo mejor, para algo mayor. Yo no sé cuántos vivimos estos procesos mirándolos así, con esa capacidad de mira, lo que yo estoy viviendo hoy, aunque está dificilísimo, sé que es para algo mayor, sé que es para algo más grande. Fíjense, el versículo 35 dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y fíjense cómo le llama al Señor. Jesús le dice, Abba, al Señor. Abba, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento, este trago amargo. Una copa hace referencia a un trago amargo. No quiero pasar este trago amargo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Saben qué? Eso es abrazar tu proceso. Cuando tú confiesas al Señor con sinceridad y le dices, Señor, yo no quiero vivir todo esto que estoy viviendo. Señor, pero que se haga tu voluntad.
Yo no quiero vivir estas crisis familiares, Señor. Yo no quiero vivir esta enfermedad. Yo no quiero vivir, Dios mío, estos momentos de problemas, de incertidumbre. Señor, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es abrazar el proceso. Eso es madurez. Eso es madurez. ¿Y saben lo que significaba? Nunca en la historia del Antiguo Testamento un ser humano le había dicho Abba a Dios. Es casi una falta de respeto. Es casi una falta de respeto, porque Abba es padre, pero no el padre, si nosotros lo pudiéramos traducir al castellano, Abba significaría papi, papito, papá. ¿Me entienden, no? Cuando Jesús le decía Abba al Señor, le estaba era padre, pero tenía una connotación de cercanía, de intimidad, tenía una connotación de que había una unión maravillosa, ¿no? Yo creo que lo más cercano que he vivido eso es cuando los que somos padres, cuando nuestros hijos chicos nos dicen papi, papito, papi chulo, me dice la M, papi chulo, me dice papi chulo. Y es porque hay una cercanía, es porque hay una intimidad, es porque hay una dependencia emocional, inclusive, ¿no? Entonces, Abba le dijo, yo creo que todos necesitamos de ese Abba, ¿no? Todos necesitamos de ese Abba, de ese Dios cercano. Porque Abba está hablando de un Padre, pero cercano. Y fíjense que no es fácil predicar de esto porque no todos tienen una imagen buena acerca de nuestro Abba terrenal. No todos tenemos una imagen pura, pulcra de nuestro Abba terrenal. Pero sepan que hay un Abba, que hay un papito que está dispuesto a tener una estrecha relación contigo y está dispuesto a que incluso tú le digas Abba, aun cuando ni siquiera Moisés se ha atrevido a tanto. Ni David, que escribió Salmo, le dijo Abba. Solo Jesús le dijo Abba. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a vivir tu proceso? El que tú estás viviendo hoy. Concéntrate en tu proceso, en lo que tú estás viviendo, en las decisiones que tú estás tomando. ¿Cómo vivirás tu proceso? Sea un proceso exitoso, sea un proceso difícil, sea un proceso cansador, independiente del proceso que estás viviendo. ¿Cómo vas a vivir tu proceso? Necesitas saber que todo lo que estás pasando, aunque no lo puedas ver, Dios te está preparando para algo mayor. Dios te está preparando para algo mayor. Dios está preparando el corazón, Dios está formando tu corazón, Dios está capacitándote para algo mayor. De otra forma, esto no tiene explicación. Todo lo que tú estás viviendo, el cansancio, la rutina, todo eso que pareciera que fuera insignificante, nadie se da cuenta de la rutina tan cansadora que yo estoy viviendo, Dios. Pero déjenme decirte algo, no hay progreso sin proceso. No hay progreso sin proceso. Te lo digo en el nombre del Señor, no hay progreso sin proceso. Hay gente que quiere progresar, pero no quiere vivir procesos y mucho menos abrazar sus procesos. Pero no hay progreso sin proceso. Quiero orar por ti en esta hora. Y quiero que pienses, ¿cómo vas a vivir tu proceso? ¿Cómo vas a vivir tu proceso? Lili, ¿me acompañas con la música mientras oramos? ¿Tienes un tema, no? Bueno,
quiero que pienses en esto. ¿Cómo vas a vivir tu proceso? Dios te está preguntando hoy, ¿cómo vivirás tu proceso? ¿Con oración? ¿Conociéndote a ti, identificando tus emociones? ¿Teniendo algunas personas que van a estar a tu lado como de soporte? ¿Quiénes van a ser esas personas que hoy te van a sostener emocionalmente y espiritualmente? ¿Quiénes van a ser? Vas a tener la capacidad de entender que aunque no quieras vivir ciertas situaciones, sabes y entiendes que si Dios lo permite, va a ser para algo mayor. Y quiero que me acompañes a cantar esta canción con Lili.